a hacer rapidito la introducción. Ceci Paredes y Victoria Osuna nos hablan hoy de TFE y compasión, ambas con amplia experiencia en TFE y Vicos, supervisora certificada en TFE, está con nosotros hoy compartiendo su experiencia. Ella trabaja en México y hace talleres de Abrázame Fuerte y supervisa los miércoles y viernes últimos de cada mes normalmente. Ceci, nuestra colega muy querida, especialista en compasión, ha hecho estudios en el extranjero y en México en relación a la compasión y la autocompasión, y está justamente sacando un diplomado en este tema. Acá con nosotras, las dejo porque queremos escuchar más y más de ellas, dos profesionales maravillosas. Gracias, Norma. Gracias, Norma. Bueno, otra vez estamos contentas, estamos muy felices de estar con ustedes, ya se los habíamos dicho, solo no se había grabado y entonces para que quede constancia, eso, felices de poder presentar este trabajo que básicamente Ceci es una experta en el tema de compasión, y conversando lo que decíamos es que vimos las similitudes y la parte integrada a la terapia focalizada en las emociones. Y pues dijimos, hay que hacer este trabajo de tener una conversación acerca de nuestro trabajo y que tiene que ver con la parte compasiva, ¿no? Y qué es compasión y cómo podemos también incorporarla en nuestras conversaciones, en nuestras supervisiones, en nuestro modo de estar con los pacientes, sobre todo con nuestros consultantes. Entonces, pues eso. A mí me gustaría que tú iniciaras, Ceci, y gracias por compartirnos todo este conocimiento que tienes acerca de este tema. Claro, voy a empezar compartiendo la presentación. No sin antes decirles que, también repetir, porque ya lo había yo dicho, pero no quedó grabado, que para mí ha sido un gusto preparar esto con Vicos, justamente porque Vicos es una persona que considero que encarna la compasión en todos sentidos, en todo su estar. Ajá. Entonces, bueno, vamos a empezar con un ejercicio. Queremos empezar con un ejercicio para que ustedes de alguna forma tengan esta experiencia vivencial y logren entender a lo que nos referimos y lo que queremos compartir con ustedes, más desde la vivencia que desde el conocimiento, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para poder hacer el ejercicio. Y sé que mucha gente se está incorporando y tan solo a estas personas que se están incorporando, espero que se den cuenta que estamos haciendo el ejercicio y de alguna forma se integren a él. ¿Querés que se integren o querés que no dejemos entrar durante el ejercicio? Por mí no hay problema que lo vayan escuchando, aunque se integren después, mientras tengan los micrófonos cerrados y no se oiga ruido, está perfecto, Norma. Ajá. ¿Sí? Ahí está el ruidito de la alarma que suena cuando alguien se quiere integrar, no sé si se puede desactivar para que esta parte que hace titit. Ese solamente lo escuchamos los anfitriones, los invitados no lo escuchan. Gracias. Ok, perfecto, gracias, Jessica. Bueno, los voy a invitar a que tomen una postura erguida. Este es un ejercicio de una visualización guiada o una meditación. Entonces, los voy a invitar a que tomen una postura erguida con las plantas de los pies sobre el suelo y la espalda recta, cuidando que tu cabeza, te voy a hablar de tú, esté firme y hacia adelante, de forma que haga una línea recta con tu columna vertebral. Si te sientes cómodo, te invito a que cierres los ojos. Si no, tan solo baja tu mirada
para que no te distraigas. Te invito a que pongas tu atención en tu respiración. Como quiera que esté, así está bien. Tan solo obsérvala sin juzgarla. Y con toda intención, te invito a que respires más lento, poniendo tu atención en tu estómago, asegurándote de llenarlo cada vez que inhalas. Respira más y más lento cada vez, asegurándote de que la exhalación sea tan larga o más que la inhalación. Siente tu respiración más y más lenta cada vez, como si fuera el arrullo del mar, y quédate ahí. Date cuenta cómo tu mente se calma con cada inhalación y tu cuerpo se calma con cada exhalación. Respira lento. Puedes repetir en tu pensamiento: cada vez que entre el aire, mi mente se está calmando. Y cada vez que salga, mi cuerpo se está calmando. Si aparece otro pensamiento en tu mente, solo obsérvalo y déjalo ir. Es lo que la mente hace normalmente. Regresa tu atención a tu respiración sin juzgarte. Mi mente se está calmando. Mi cuerpo se está calmando. Ser terapeuta no es una tarea fácil. Tiene retos y desafíos. No dejamos de ser humanos. Por eso te invito a que traigas a tu mente el recuerdo de una situación con algún paciente que te haya costado trabajo. Tal vez algo que te diste cuenta en el momento o algo que hayas visto después. Tal vez algo que hayas dicho y te arrepentiste, o algo que sabes que pudiste haber hecho mejor como terapeuta. Todos como terapeutas tenemos momentos difíciles. Escoge algún momento que haya sido un tanto difícil. Te invito a que te cuides y no selecciones el momento más difícil que hayas tenido, pues es probable que sea la primera vez que haces este ejercicio. Trata de recordarlo con detalle y lo más vívido posible. ¿En dónde estabas? ¿Con quién? ¿En qué contexto? ¿Qué pasó? Lo que dijiste, lo que sentías. Las sensaciones en tu cuerpo. Lo que pasaba por tu mente. Dibuja el momento en tu mente lo mejor posible. Y ahora que lo estás recordando, identifica cómo estás en este momento. ¿Cómo está tu cuerpo?
Y quédate ahí, a pesar de que este momento pueda ser incómodo. Te invito a que te repitas esta frase si te hace sentido. Este es un momento difícil para mí. Te invito a que reconozcas lo que te incomoda o lo que te inquieta. Probablemente no sea del todo fácil. Utiliza tu valentía para entrar a este momento difícil. Date permiso de identificar lo que estás sintiendo. Y si puedes nombrarlo, hazlo. Ponle nombre. Este es un momento difícil para mí. Ahora te invito a que con toda la sabiduría que tienes en tu ser, te unas a esta comunidad de terapeutas que somos imperfectos y que te repitas, no estoy solo. Es normal tener momentos difíciles como terapeuta. Es humano sentirme así. Soy parte de una comunidad de terapeutas imperfectos. Si te sirve, te invito a que te pongas la mano en el pecho. Y ahí te invito a que diseñes alguna frase de apoyo desde el compromiso de no hacerte daño, con toda la intención de usar esta experiencia para crecer sin generarte dolor. Puede ser algo como, esto me sirve para ser mejor terapeuta. Todo va a estar bien. O algo como, esta inquietud es temporal. Tal vez algo más directo hacia ti, como si te estuvieras consolando. O hasta tal vez una frase cariñosa, como si le estuvieras hablando a alguien a quien quieres mucho. Algo como, no te inquietes. Esto es un aprendizaje. Vas a estar bien. Puedes quedarte ahí un momento descansando en tu respiración, con esta sensación de contención por ti mismo, reconociendo que eres parte de esta humanidad común que le duele tener tropiezos, dándote cuenta que eres un proyecto en construcción y que todos los terapeutas nos llegamos a equivocar. Siente ese descanso en tu respiración. Y ahora te pido que tomes una o dos respiraciones profundas para que cuando estés listo, abras tus ojos para regresar a este espacio común.
Gracias a todos y gracias a los que se unieron después. Estábamos haciendo un ejercicio base de todo lo que vamos a hablar. Ok, vuelvo a compartir pantalla. Muchas gracias, Ceci, porque por esa voz, el contenido es muy lindo, pero sobre todo la parte de cómo acompañas desde ese tono, desde esa claridad, de esa pausa que tomas, sí se siente inmediatamente en nuestro sistema nervioso cómo va cambiando, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero la importancia de poder como terapeutas parar y vernos y hacer este tipo de ejercicios en donde podamos regular esa parte que por supuesto se altera cuando tenemos una y otra y otra y otra sesión, unas más fáciles, otras más difíciles. Me parece un tema muy importante a tratar, que es el cuidado del terapeuta, del self del terapeuta. Y ahorita nos ayudaste a eso, a regularnos para entrar a aprender de una manera mucho más significativa. Exacto. Entonces, muchas gracias. De nada, no, bueno, gracias a ustedes. Y bueno, el objetivo que tenemos Vicos y yo para este ratito que vamos a estar juntos es aclarar un poco lo que es y lo que no es la compasión y por supuesto su relación con EFT, los flujos de la compasión y cómo son distintos en el sistema de EFT y hablar brevemente de los miedos, los bloqueos y las resistencias para la compasión y pues cuál es el beneficio de conocerlos para los terapeutas de EFT. Entonces, quisiera pedirles, si me comparten en el chat brevemente, ¿qué viene a su mente cuando escuchan la palabra compasión? Me encantaría poder leer algunas palabras que ustedes me compartan de lo que viene a su mente. Ok, ya van llegando las respuestas, Ceci, te las Sí. voy leyendo si quieres. Es suavidad, empatía, mirada de amor hacia el otro, calidez, comprensión, compasión, humanidad, amar, aceptación, estar en self, darte chance, religión, conectarme con tu sufrimiento, conexión, compañía, humanidad, misericordia, sentir con el otro, acompañar el sufrimiento de otro, tratarnos con amor, no juicio, conexión, comprensión y deseo de ayudar, acompañar, estar presente, soltar, cuidar. Claro. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Como vemos, puede haber pues una definición muy amplia o un concepto muy amplio dentro de lo que cada quien tiene como definición de lo que es la compasión. Y me ayuda muchísimo que ustedes me compartan esto para poder entonces hablar de la compasión desde el punto de vista de Paul Gilbert, que hemos escogido esta aproximación para hablar desde su punto de vista por la gran relación que tiene todo el trabajo que él ha hecho con EFT. Vamos a hablar un poco de lo que es la compasión. La palabra compasión, como muchos de ustedes lo dijeron, es sentir con. Esa es la etimología de la palabra. Sin embargo, Paul Gilbert nos lo presenta como un algoritmo en donde primero tenemos que tener esta sensibilidad para identificar y conectar con el dolor, que sería una primera parte, para que entonces después venga hacer algo para aliviar, minimizar o prevenir este dolor. Estamos hablando de un estímulo-respuesta, de un algoritmo, como lo llama él, porque tenemos dos grandes momentos para que se dé la compasión. Si entonces lo vemos nosotros, la compasión no es necesariamente una emoción, es un proceso.
Porque primero tenemos que tener esta sensibilidad para identificar y conectar con el dolor, para después pasar a un hacer, a una acción. Ajá. Por lo tanto, la compasión, como muchos de ustedes dijeron, tiene una dosis de conexión para poder identificar el dolor y para poder realmente conectar con él. Tiene esta dosis de sentir con, pero también tiene esta parte en donde tenemos que actuar para prevenirlo o para minimizarlo. Ajá. Paul Gilbert presenta esta parte de la compasión como una forma evolucionada de las conductas del cuidado. Él habla de que, como todos sabemos, porque todos hemos estudiado la teoría del apego, desde esta parte de los mamíferos, que viene de toda la evolución, en donde tenemos esta naturaleza arquetipal por cuidar a nuestra gente, a nuestras crías, cómo de alguna forma, a través de la evolución, esto se fue haciendo más complejo conforme el cerebro fue evolucionando y fue siendo también más complejo. Y entonces las personas empezamos a tener este recurso de ver a nuestra comunidad para ayudarnos a cuidar a los nuestros. Y desde ahí entonces empezamos no solo a cuidar a los nuestros, sino a cuidar a los que nos ayudan a cuidar, ¿sí? Y desde esta forma se fue complejizando este algoritmo, como le llama él, hasta llegar a la compasión. Y por supuesto, Bowlby nos hizo el favor de facilitarnos para verlo desde la parte psicológica y poder entender cuál es la psicología de todo este algoritmo que tiene como raíz la compasión. Esto es importante porque de alguna forma con esto podemos ver que todos tenemos potencial de desarrollar este proceso compasivo. Ajá. Obviamente existen bloqueos y pues habrá excepciones en donde pues si hay algún trastorno sea mucho más difícil, pero finalmente el potencial lo tenemos ahí adentro de nosotros. Ahora, déjame nada más comentar algo acerca de la definición, Ceci, porque lo comentábamos tú y yo. A mí me llamó mucho cuando platicábamos acerca de la compasión y lo que es la compasión. Algo que me capturó es esta parte de la sensibilidad al sufrimiento, de este algoritmo en general, el algoritmo de estar sensible para identificar y conectar con el dolor y el sufrimiento y tratar de hacer algo para prevenirlo o minimizarlo. Y eso creo que es la definición de nuestro trabajo en EFT. En términos muy generales, ¿no? Conocemos la teoría del apego y nuestro trabajo como terapeutas de EFT es difícil. Es difícil de por sí ser humano, Ceci, porque lo que comentábamos, ¿no? La vida, la humanidad, el ser humano está lleno de sufrimiento. Y como terapeutas nosotros elegimos trabajar con esos sufrimientos. En el caso de una pareja, el trabajo es complejo. Es complejo porque existe ese sufrimiento y nosotros conectamos con el sufrimiento tanto de nuestro consultante A como de nuestro consultante B y tenemos esa intención de ayudar a hacerlo. Pero no es fácil el trabajo para el terapeuta, ¿no? Porque estamos en contacto directo con esa parte que a veces o que los seres humanos tratamos de evadir, que es el sufrimiento. Por eso en las supervisiones, en los entrenamientos, hacemos ese énfasis de que hay que ir al dolor. Y creo que Paul Gilbert nos ayuda con este algoritmo a entender que para que se transformen las cosas hay que pasar por ese sufrimiento. Me gustó una metáfora que tú me ayudaste a entender hace tiempecito y ojalá que no la contaras, pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿No? Yo he visto en supervisión terapeutas que les cuesta trabajo picar un poquito más, quedarse en el dolor, desmenuzarlo, usarlo, ¿no? Porque no quieren hacer sufrir a sus consultantes. Y entonces le dan un poquito la vuelta o un muchito la vuelta y se pierde esa oportunidad para hacer algo que de verdad modifique o haga o genere un cambio. Entonces sí me parece que este algoritmo que define la compasión según la terapia focalizada en la compasión es importante retomarla para entender también que tiene que ver todo con nuestro trabajo.
Claro. Les comparto rápidamente esta metáfora de la que hablaba Vikos. Es la metáfora de la flor de loto. Si ustedes se dan cuenta, la compasión, por lo general, los logotipos de todas las cosas que están relacionadas con la compasión es una flor de loto. ¿Por qué? Porque es un símbolo que, según entiendo, viene desde el budismo, no estoy totalmente segura. Es un símbolo de esta flor, la flor de loto, nace abajo del lodo y para florecer tiene que atravesar el lodo. Ajá. Entonces es una metáfora de que solo atravesando el sufrimiento podemos trascenderlo para ser alguien nuevo. Ajá. Entonces es una metáfora que yo he llegado a usar hasta con mis pacientes para darle sentido al tocar esto que nos cuesta tanto trabajo tocar. ¿Sí? Son esas emociones vulnerables. Finalmente es eso, ¿no? Tiene que ver con esas emociones vulnerables de miedo profundo, de tristeza, de enojo primario, de soledad, que tienen que ver con este dolor, con este sufrimiento. Uh-huh. Y pasando un poco al cómo se ve la compasión, quisiera hablar un poco de esta parte que tenemos muchas veces muy olvidada, o que de alguna forma el concepto de compasión que tenemos no está del todo integrándola. Ajá. Algunos de ustedes compartieron que cuando piensan en compasión piensan en suavidad, y tienen mucha razón, porque muchas veces la amabilidad y la suavidad es una forma de dar compasión. Sin embargo, me gustaría que también integren esta otra visión, en donde muchas veces un acto compasivo no necesariamente es suave. Se necesita mucha fuerza en un momento dado. A mí me encantó encontrar esta metáfora del bombero en tanto gracias a George Feller en EFT como en la terapia centrada en la compasión con Paul Gilbert, porque justamente habla de que el bombero tiene un acto compasivo. La profesión de bombero es una profesión totalmente compasiva. Ajá. Otra cosa es que el bombero no conoce a quien está rescatando. Ajá. Entonces, finalmente, no necesariamente tiene que amar a la persona para poder ser compasivo con él. El bombero se va y se enfrenta con una actitud que estoy prácticamente segura que el corazón del bombero está a 1000 en el momento en que entra el fuego. ¿Sí? También si pensamos, por ejemplo, en un acto de una injusticia, tenemos una motivación muy fuerte que no necesariamente va a hacer que hagamos las cosas con calma, con tranquilidad, ¿sí? Que no se haga con suavidad necesariamente. Ajá. En nuestro caso, al momento de ser terapeutas, lo manejamos con suavidad porque sabemos que el hablar con calma ayuda a regular y a tranquilizar el sistema nervioso. Y desde ahí es que le damos tanta importancia a esa forma de estar. Sin embargo, pasando un poco a la parte de los componentes, vamos a ver cómo se necesita también mucha valentía para poder en un momento dado levantarnos como lo hace el bombero. Ajá. Muy rápida. ¿No, ¿quieres decir algo de esto, Vikos? No, la verdad es que lo dices muy claro. Me gusta mucho la parte del bombero porque George Feller fue bombero en un momento y después se volvió un terapeuta muy, muy exitoso, muy, muy bueno en TV. Y eso es lo que nos dice. Nosotros tenemos que tener ese entrenamiento o más bien ejercer esa parte de ir hacia el fuego para ir a rescatar o digamos de alguna manera ayudar a nuestros consultantes. Pero si no vamos al fuego, no, lo que decíamos hace rato, no se genera ese cambio deseado. Y bueno, para redondear un poco la definición de compasión, me encantaría enfatizar, entre otras cosas, que finalmente no es una emoción. Como decíamos, es un proceso. Ajá. Es un proceso porque tiene dos momentos. Es un proceso porque finalmente tiene una parte en donde nosotros tenemos una dosis de libre elección para decidir si entramos o no entramos. A mí esta parte se me hace padrísima y se me hace buenísima en el sentido de que finalmente nosotros podemos hacerlo consciente. Ajá, y podemos entonces desarrollar esta habilidad de la compasión o esta mente compasiva. Puedo interrumpirte, perdón. Hay una pregunta de Gerardo que tal vez tiene que ver con esto, que dice, ¿qué pasa cuando te encuentras con personas
entre paréntesis, que son buenas personas que no quieren ser compasivas, que Ajá. me imagino que la pregunta es que eligen no ser compasivas. Exacto, ajá. Puede ser que uno, o sea, justamente al final vamos a hablar de, espero que nos dé tiempo, de miedos, resistencias y bloqueos para la compasión, pero te adelanto un poco lo que estamos diciendo, Gerardo, porque muchas veces hay miedo a que al momento de entrar al dolor, entonces me vaya yo a quedar en él o no vaya yo a lograr regularme para poder soportarlo. Ajá. Es probablemente un sí quiero, pero no estoy segura si puedo. O puede ser un bloqueo en donde pues de alguna forma pues quiero pero no puedo. Ajá. Tal vez me gustaría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ya sea que tenga una creencia de la compasión distinta, porque sea o que crea yo que me va a hacer ver débil, ¿sí? O que en el momento en que sea compasivo, por ejemplo, esto es una de las cosas más comunes, en el momento en que me vea compasivo conmigo mismo, entonces no voy a tener quien me motive, voy a perder motivación, ajá, ¿sí? O puede ser una resistencia en donde definitivamente es un no quiero ser compasivo, porque el costo de ser compasivo es muchísimo mayor al costo de quedarme en mi zona de confort. Entonces, puede haber, o sea, hay bloqueos, hay cosas que nos impiden ser compasivos. Y sí, efectivamente, podemos ser buenas personas y muchas veces tenemos actos compasivos sin llamarles compasivos, sin darnos cuenta que son compasivos. Ajá. Y sin embargo, de todas maneras, los estamos teniendo. Ceci, yo me pongo a pensar en que cuando una pareja llega con nosotros, los dos probablemente sean buenas personas. Sin embargo, no pueden en esos momentos, cuando están atrapados en ese ciclo negativo, en donde cada uno tiene estas percepciones, estas atribuciones negativas o vivencias, experiencias que han guardado negativas acerca de la relación, heridas inclusive, en donde se dificulta, en donde se bloquea esta parte de poder ser compasivo con el otro e inclusive receptivo hacia la compasión del otro. Entonces, creo que sí, ¿no? Hay personas que son muy buenas, pero que hay algo que bloquea esa parte, esa conducta, esa instancia compasiva, tanto para darla como para recibirla. Y eso creo que tiene que ver muchísimo con nuestro trabajo y tiene que ver con entender esos ciclos negativos y desmenuzarlos para llegar a entender lo que está por debajo de esa reactividad y de ese bloqueo. Uh-huh. Exacto. Y estoy recordando una cosa que decías cuando estábamos preparando esto, Vicos, que decías, muchas veces herimos a las personas que tenemos cerca sin darnos cuenta. Porque, por supuesto, cuando estamos detonados y estamos reaccionando, estamos hiriendo a los nuestros, a los cercanos, y no necesariamente con intención de herirlos. Uh-huh. Entonces, creo que también tiene esto mucho que ver, ¿no? Ceci, una preguntita. Tú, hay varias cosas que van llegando al chat. No sé si quieras que lo dejemos para el final o irlo desmenuzando, como tú me digas. Como si quieres lo vamos desmenuzando, probablemente tengamos, cerremos más a tiempo, pero si quieres vamos desahogando las preguntas también. Ok, porque es cierto, hay algo aquí que comenta, ahorita te voy a decir, Jessica, que alguien tenga dificultades de ser empático porque tiene dificultades de ser compasivo consigo mismo, ¿no? Y es cierto, también está esta parte que tiene que ver con el modelo operativo interno. Con esa parte de qué pienso acerca o qué creo del mundo y qué espero del mundo y cómo me veo a mí mismo y qué tanto siento que merezco o no merezco o puedo o soy amable, sujeto de amor o no. Entonces también creo que puede, sí, que tiene que ver por supuesto con esta parte de qué tan compasivo puedo ser conmigo mismo. Claro, y esta parte me gustaría retomar y profundizar más adelante cuando hablemos de los flujos de la compasión. ¿Sí? Bueno, otra de las cuestiones, como les decía, no solo es amabilidad, o sea, la compasión no es sinónimo de amabilidad. Podemos ver actos compasivos con muchísima amabilidad, pero no es un sinónimo, no es únicamente amabilidad. Por supuesto que tampoco es complacencia, porque se trata de ser
compasivos con los demás, pero también con nosotros mismos. Entonces, muchas veces el acto compasivo es ponerle un límite al otro. No agresivo, con toda asertividad, pero muchas veces tenemos que decidir entre ese punto medio, entre ser compasivos con los demás y ser compasivos con nosotros mismos. Como les decía, también la compasión no es un sinónimo de amor y no necesariamente hay amor, porque muchas veces no necesitamos querer a la persona con quienes vamos a ser compasivos. Por supuesto que con nuestros pacientes pues nos llegamos a identificar emocionalmente con ellos y es imposible no tomarles cariño, pero si pensamos nuevamente en el bombero, pues el bombero no conoce a la persona que está rescatando, no la quiere. Es un acto de amor desde él y desde lo que él puede brindar, pero no es un acto con amor hacia la persona. Y otra de las cosas es que se confunde mucho con la lástima. Sin embargo, para que haya compasión tenemos que estar al mismo nivel de la persona. No estamos conectando desde el mismo nivel. Cuando hay lástima, justamente no hay esa conexión con el sufrimiento porque nos ponemos en otro nivel. Y justamente eso es un mecanismo de defensa para no conectar con el sufrimiento del otro. Y entonces es cuando señalamos al otro con lástima. Entonces es algo totalmente distinto. Y bueno, quisiera retomar lo que salió en el chat en cuanto a la relación con la religión, ¿sí? Efectivamente, todas las religiones han intentado poner sobre la mesa el tema de la compasión. Algunas más, otras menos. Es el budismo, si se considera una religión o quien lo considere una filosofía, quien más ha soportado el término y la práctica de la compasión, pues lo considera uno de sus pilares y uno de sus bases. Pero sí, efectivamente, es un tema que desde todas las religiones se ha tocado. Sin embargo, no es un tema que tenga que ver con alguna religión en especial, pero sí con una parte muy espiritual de nosotros. Es por eso que las religiones lo toman en cuenta. ¿Algo más, Vicos, o paso a la siguiente? A la siguiente. Ok, queremos hablar de los elementos de la compasión y creo que esto va a dejar un poco más claro esta diferencia entre la suavidad o la amabilidad con lo que verdaderamente incluye toda la compasión. El primero es la sabiduría. A la sabiduría nos referimos a este entendimiento de cómo está hecho nuestro cerebro, cómo funciona, cómo funcionamos los seres humanos, esta parte en donde finalmente podemos reconocer que todos sentimos, que somos seres sintientes, que pensamos, y que estos pensamientos muchas veces nos atrapan con nuestras propias emociones. Y muchas veces pensamos sobre lo que sentimos o sentimos sobre lo que pensamos o sentimos sobre lo que sentimos. Entonces, cuando tenemos esta sabiduría de entender qué verdaderamente necesitamos y acudimos a ella y apelamos a ella para lograr identificar esta necesidad más profunda, estamos abiertos a la compasión. Por supuesto que tiene una gran dosis de valentía en el momento en que estamos tocando el dolor. Se necesita verdaderamente valentía y coraje para poder entrar a un momento que nos es incómodo por naturaleza. Y el tercer elemento es el compromiso. Es un compromiso a no hacerme daño o hacerle daño a cualquier otra persona, a los demás. Y a mí me hace muchísimo sentido la palabra compromiso porque va más allá de una intención. Esto nos acerca muchísimo más a tener como este pacto que nos lleva verdaderamente a la acción, ¿sí? Le decía yo a Vicos, no es lo mismo que yo tenga la intención de llegar a una sesión y decir, ok, le voy a entrar el dolor, a que haga yo un pacto conmigo misma de que realmente lo voy a intentar y de que voy a tratar de sostener el dolor del otro lo mejor posible y de que voy a estar observándome a mí misma para ver qué es lo que yo necesito en ese momento para regularme. Entonces, por eso la palabra compromiso me hace como mucho más sentido. ¿Tú quieres agregar algo, Vicos? No, la verdad es que quedan claros, estos son los elementos
entiendo yo, Ceci, que serían los elementos para lograr un estado compasivo. La sabiduría, la valentía y el compromiso son estos elementos que tienen que estar presentes para que pueda suceder la compasión desde el punto de vista de Paul Gilbert. Y me parece que son 3 elementos también que están presentes en nuestro trabajo como terapeutas de EFT, de TFE. Los vamos a ir desmenuzando, pero a grandes rasgos lo que tú decías es que entiendo que la sabiduría es esa parte de entender cómo funciona nuestra mente, nuestro sistema nervioso, esta parte de cómo venimos cableados, en este caso, en el caso que nosotros, con el que trabajamos, con este sistema de apego, entender que ese sistema de apego todos los seres humanos lo traemos y que en momentos de necesidad ese sistema de apego se enciende para buscar a la persona que nos dé esa tranquilidad, para buscar ese consuelo, para buscar esa regulación. Y también entendemos y sabemos que si no lo encontramos como seres humanos, se enciende la alarma de peligro. Y es cuando entramos en esta situación en donde, pues sí, entramos a pelear o a desconectar esas necesidades, o de plano nos desconectamos completamente, nos quedamos congelados, nos disociamos. Entendiendo esto a grandes rasgos, entendiendo, como tú decías, cómo funciona la mente, también nos da esa parte de sabiduría para compartirla con nuestros consultantes y poder normalizar, poderles ayudar a entender que son seres humanos y que esto que nos pasa, el desregularnos, el activarnos, el enojarnos o el retraernos, es parte de la humanidad, es parte de ser humanos, es parte de ese momento en donde yo siento esa necesidad de protegerme, ¿no? Y entiendo que eso tiene que ver con la sabiduría, que es como entender y conocer esta parte humana, y que lo conecta con la parte de las neurociencias, de ir entendiendo cada vez más cómo funciona nuestra mente. Y eso me llamó muchísimo la atención en esta parte compasiva, porque tal vez en Oriente los monjes tibetanos ya lo habían descubierto desde hace muchísimo y ahorita los científicos lo están retomando para, ¿no? Para darle esta validación, digamos. Pero esto es muy importante de entender que esa es la parte de la sabiduría a la que está apelando la compasión. ¿Es así? Sí, efectivamente, definitivamente. Y creo que también es importante resaltar que se trata de que sea una valentía sabia o una sabiduría valiente, porque podemos ser valientes, pero si no usamos la sabiduría, nos podemos poner en riesgo a nosotros mismos. Paul Gilbert pone el ejemplo de si vas pasando por un río y ves que alguien se está ahogando y eres muy valiente y te avientas a rescatarlo, para en el momento en que caes en el río te das cuenta y dices, ah, caray, pero si yo no sé nadar. Ajá. Entonces necesitamos tener esa sabiduría, ¿sí? Totalmente. Por supuesto que si nos quedamos al revés con esa sabiduría, pues si alguien debería de aventarse al río y salvarlo, sería mejor que caiga de este lado para que la corriente lo acerque, pero si no hay esa valentía para hacerlo, entonces no nos sirve de nada esa sabiduría, ¿sí? Absolutamente. Y creo que ese es un punto bien importante, Ceci, porque a veces como terapeutas no nos sentimos tan valientes, ¿no? Para ir al dolor, porque tal vez pensamos que no tenemos las herramientas para saberlo manejar. Pero cuando sabemos que entendemos la mente de las personas y sabemos que tenemos un mapa, ¿no? A eso también iba, sabemos que EFT nos proporciona ese mapa de cómo funciona la mente de las mentes en una interacción de pareja y cómo podemos llegar a ella. También, y ahorita lo vamos a desmenuzar, nos ayuda a poder accesar ese valor para ir hacia el dolor, sabiendo que vamos a poder hacer, que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Yo ya sé por dónde voy, tengo esta sabiduría, eso me da el valor y puedo comprometerme a la acción porque sé a dónde voy, sé lo que estoy haciendo con el sufrimiento de este sistema que está frente a mí, bueno, esta pareja, y con el mío, con el propio. Entonces, creo que estos 3 componentes me parece que son muy, muy pues valiosos para
también incorporarlos a nuestro trabajo, porque lo que estamos haciendo es generar y construir instancias compasivas, creo yo, para poder tener un cambio de segundo orden o una experiencia emocional correctiva. Pero si quieres lo vamos viendo poquito a poquito, porque me parece que es definitivamente. apasionante el tema. Sí, definitivamente la compasión genera neuroplasticidad, definitivamente. Y bueno, tan solo quisiera hacer referencia al ejercicio que hicimos al principio y quisiera ver si ustedes reconocen que la visualización guiada tenía justamente estos 3 elementos. El elemento de la valentía para tocar el momento difícil del que estaban ustedes recordando, la sabiduría para entender que todos somos un proceso en construcción, y ese compromiso de no hacerse daño y de hablarse de alguna forma, de una forma que no les haga daño, porque la autocrítica nos puede llegar a servir mucho siempre y cuando sea moderada. El problema de la autocrítica es que no tiene techo, entonces se va, y llega un momento en que nos daña más que ayudarnos. Entonces, por eso es importante de alguna forma modularla y hablarnos a nosotros mismos de una forma en donde nos permitamos sacar el conocimiento de la experiencia en lugar de quedarnos regañados por nosotros mismos. Y bueno, ahora Vicos les voy a explicar todavía un poco más sobre cómo vimos esta relación de la definición y de estos 3 elementos. Bueno, sí, es retomar un poquito lo que habíamos comentado, Ceci, acerca de estos 3 elementos, la sabiduría, el valor, el coraje, y esa definición de la compasión como esa sensibilidad para identificar y conectar con el dolor. En TFE nosotros estamos como terapeutas enfrente de una pareja que está con conflicto, básicamente, y que llegan para que nosotros podamos ayudarlos en ese conflicto. Muchas veces se nos hace atractivos irnos hacia la parte positiva y está bien, hay que encontrar esos recursos, hay que encontrar lo que hay bueno en esa relación y hacemos nuestro trabajo, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacer estas primeras entrevistas para generar una evaluación y saber cómo está esa relación. Y sabemos, después conocemos a nuestros consultantes en lo individual para saber acerca de su historia, principalmente enfocada en una historia de apego y conocer cuáles son esos modelos operativos internos. Y después tenemos a la pareja frente a nosotros y tenemos que entender, tenemos que ir desmenuzando. Sabemos que hay ese ciclo negativo en donde están atrapados en un dolor que no se puede ver. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo, como tú decías hacia el principio, a la luz a través de ese dolor. Tenemos que saber usarlo tanto en una primera etapa para que el dolor, la emoción vulnerable nos ayude a despenalizar la tendencia de acción. Así usamos el dolor para entender que abajo de esa reactividad que se ve, de esa tendencia de acción de azotar la puerta y cerrar y no dejarte entrar, ahí abajo hay un dolor que está dándole significado a esto. Y si nosotros nos quedamos en ese dolor, ¿no? Y ayudamos con estos elementos de los que hablas, con la sabiduría, con el valor y con el coraje. La sabiduría de entender que si nos quedamos ahí y si ayudamos a nuestros consultantes a regularse, su mente puede estar en un lugar en donde pueda hacer esta revisión y pueda acercarse a esta parte más vulnerable con mucho valor, porque se requiere valor quedarse ahí para cualquiera de nuestros consultantes y para el terapeuta, y generar ese compromiso, ¿no?, de nosotros de quedarnos ahí para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? El tango es nuestra herramienta, ahorita vamos a verlo con más calmita, pero creo que básicamente es eso, ¿no? Es entender desde el punto de vista del apego
para poder normalizar las acciones de nuestros consultantes y penalizarlas. Ese valor que tenemos para sostenerlo, ese dolor ahí, con mucho cuidado, con mucha calma, con mucho foco. A veces se nos pierde ese foco de qué es lo que estoy haciendo en este momento. Y después tener ese entendimiento del panorama completo de lo que está pasando. ¿no? Ahora ya puedo, después de una recreación tal vez, se hace más claro que mi conducta de azotar la puerta y no dejarte entrar tiene que ver con ese dolor que sentí cuando me gritaste y me dijiste una palabra que a mí me sonó sumamente ofensiva. Y en ese momento lo único que pude hacer es defenderme de esta manera. Pero en el fondo lo que siento es ese dolor de pensar que puedas pensar eso de mí, o que puedas ya no sentir ese amor por mí, o de que tú de verdad creas que soy esa persona en tu mente. Entonces sí, creo que básicamente estos componentes tienen que ver con cómo sostenemos ese momento para lograr esa conexión y ese dar de manera compasiva y poder generar la respuesta compasiva que es la que va a generar el cambio. Claro, ajá. Y quisiera retomar algo que dice Luis en el chat, que dice que siente que es un amor más altruista, aunque no se conozca la persona, y justo relacionándolo con lo que estás diciendo, Vicos, o sea, finalmente el altruismo es ese actuar, ajá, y es ahí donde lo podemos ver. Y por otro lado, nos dice Sonia que hay que diferenciar la valentía de ser temerario. Sí, por supuesto. Ajá. El ser temerario es pasarnos hacia el lado de la agresión en un momento dado, ¿sí? Y estamos hablando de ese punto medio en donde tengo todo el coraje y el valor para poder actuar, ¿sí? Sin necesidad de pasarme al otro punto en donde en un momento dado esté poniendo en peligro, porque el temerario pone en peligro a sí mismo o a alguna otra persona. Por supuesto, creo que es muy importante hacer esta aclaración, porque estamos hablando de esa valentía que pocas veces se ve en la definición de la compasión, pero que es muy necesaria para poder tocar el dolor. Y vamos a hablar entonces de los flujos de la compasión. Esto a mí se me hace muy interesante porque aquí Vicos logró hacer un panorama mucho más completo. Paul Gilbert nos habla de 3 flujos de la compasión, básicamente. El primero es de nosotros hacia los demás. Tenemos otro, el siguiente flujo sería de los demás hacia nosotros. Ajá. Tenemos un micrófono prendido, no sé si lo podríamos apagar, Norma. El flujo de la compasión de los demás a nosotros es importante porque nosotros tenemos que ser también receptores de esa compasión. Ajá. Dentro del budismo existe este concepto de que la compasión es para todos los seres sintientes. Y pues si nosotros nos reconocemos como parte de esos seres sintientes, nosotros estamos dentro de ese grupo. Ajá. Y por supuesto que el otro flujo de la compasión es de nosotros a nosotros mismos. Ajá. Que es muy importante y no se debe de olvidar. Y aquí quiero retomar el comentario que había, porque en un principio, cuando empecé a estudiar todo esto, los maestros decían, no tenemos comprobado si se necesita compasión por uno mismo para ser compasivo con los demás. Y a través del tiempo se ha logrado ver que efectivamente este es el flujo de compasión más difícil en la mayoría de los casos. Ajá. Que es mucho más difícil ser compasivo con uno mismo, ¿sí? Pero esto quiere decir entonces que podemos ser compasivos con los demás sin ser compasivos con nosotros mismos. Ajá. Y aquí entonces sería muy interesante analizar, si no soy compasivo conmigo mismo, pero soy compasivo con los demás, ¿qué tanto recibo yo la compasión? ¿Qué tanto me doy yo ese permiso? ¿No? Que como decía Vicos hace rato, tiene mucho que ver con mi modelo operativo interno. Ajá. Y bueno, me encantó esta siguiente lámina en donde Vicos les va a explicar pues, los flujos de la compasión dentro del sistema de EFT.
Bueno, quiero aclarar que este es un esfuerzo compartido y es algo que hicimos Ceci y yo, porque estábamos viendo que lógicamente la compasión, la motivación o la instancia compasiva no es algo que está fluyendo todo el tiempo, no solamente en lo individual o con nuestros consultantes, sino también es todo un sistema. Si hablamos de nuestra comunidad de TFE, ¿no? Estamos todos los terapeutas que hoy, por ejemplo, nos reunimos parte de este grupo, ¿no? Porque nos interesa el tema, porque nos interesan los pacientes, porque nos interesamos nosotras mismas. Ay, gracias. Y nos interesa entender cómo poder estar mejor con nuestros pacientes. Entonces, en este diagrama, ¿no? Tenemos al terapeuta que está ejerciendo un trabajo que no es fácil, porque como les decía y como comentábamos, estamos lidiando con el sufrimiento de las personas, pues en nuestras consultas, a veces todo el día, y puede llegar a ser muy sobrecogedor el trabajo, muy a veces, inclusive hasta cansado, a veces agotante, porque queremos estar ahí, queremos hacer un buen trabajo. Entonces, lo que Ceci me enseñó acerca de la compasión es eso, lo que decía hace unos momentos. Se puede ser compasivo y se puede hacer el trabajo sin ser compasivos con nosotros mismos. Sin embargo, lo que a mí me ha tocado ver, y se los comparto, es que en estas sesiones de supervisión puedo ver a los terapeutas y a mí misma, lo confieso, en ese lugar en donde al querer hacer un muy buen trabajo, al querer dar un muy buen servicio, nos quedamos, no sé si la palabra sea como atorados, nos rapta ese crítico interno que a veces es tan duro, Ceci, tan fuerte, tan estricto, que nos llena la cabeza de un diálogo muy fuerte y muy negativo, sobre todo cuando vemos esas señales en el momento, como decías en la meditación, puede ser en el momento en el que estamos sintiendo esas señales de peligro de ya me perdí, ya se enojó, no, ya se cerró y yo no sé qué hacer, soy una pésima terapeuta, no sé hacer el trabajo, me debería dedicar a otra cosa. ¿Por qué no puse el negocito que había yo pensado? Todas estas cosas que están girando a mi alrededor, en mi cabeza, en ese momento, me desconectan del momento presente. Eso es lo que yo he vivido en lo propio y en las supervisiones, y a todos los terapeutas nos pasa, ya sea porque estamos demasiado cansados o porque los consultantes no son fáciles o porque pasa algo en la consulta que nos desconecta. Y creo que por eso hablar se llama autocompasión, Ceci, de la compasión hacia uno mismo es importante, ¿no? Yo me preguntaba y decía, cuando estabas haciendo la preciosa meditación, yo decía, ¿qué pasaría si yo cada día, antes de empezar todas esas sesiones del día, puedo conectarme a hacer una meditación como la que nos ayudaste a seguir, ¿no? Y puedo entender y puedo conectar con esa compasión hacia mí. Creo que sería otra cosa distinta. Creo que empezaría mi día distinto y podría yo calmar un poquito a ese crítico interno para poder estar más presente, porque lo que se necesita en esta terapia, en la terapia focalizada en las emociones, es conocer el modelo, por supuesto, conocer los pasos, las intervenciones, pero sobre todo dejar que ya los tengo aquí. Yo siempre he dicho, ya los tengo en el hemisferio izquierdo, ya lo tengo en la parte racional, ya lo tengo aquí guardado. Ahora me voy a conectar en el momento presente con mis consultantes, en dónde están, y voy a fluir hacia ellos, en dónde están en este momento presente, hacia la parte que está bloqueando, que es la parte del sufrimiento, ¿no? Y ahí es donde encontramos este flujo hacia los consultantes. Sé que mis consultantes están sufriendo,
me sintonizo con ese sufrimiento y quiero hacer algo, que es lo que decía Ceci, el componente de la acción. Quiero hacer algo por ellos. Y tengo las herramientas para hacerlo, porque tengo un modelo que me ayuda a entender cómo funciona la mente de las personas que están frente a mí, y tengo ese mapa que me ayuda a guiarme para ayudarlos a encontrar, ¿no?, esa claridad y poderla compartir con el otro desde un lugar más vulnerable que genere la respuesta empática y hasta compasiva del otro, y que ayuda a tranquilizar ese sistema nervioso cuando yo veo una respuesta que es diferente a lo que yo espero. Y creo que esa es la parte importante. No estamos acostumbrados a recibir compasión. Creo que lo que decíamos alguna vez es, sí, estamos entrenados, la sociedad nos ha dicho que somos seres individuales y que debemos de calmarnos a nosotros mismos y seguir adelante, y que eso de la compasión puede esperar mientras logremos nuestros objetivos. Por eso el crítico interno prevalece tanto. Y cuando hacemos este ejercicio en donde nos quedamos con uno de nuestros consultantes y les ayudamos a desmenuzar todo lo que pasa en su mundo interno y a encontrar esa parte que ni ellos mismos a veces conocen, hacer explícito lo implícito que queda ahí, y ellos pueden empezar a tolerar esa parte, ¿no? Creo que allí empieza un componente de compasión ahí hacia uno mismo, que el terapeuta está armando continuamente cuando le dice, y lo entiendo, y esto es normal, y a todos nos pasa. Estamos dando, así está ese flujo continuo de estos mensajes compasivos que normalizan, porque entendemos cómo funciona nuestra mente. Entiendo perfectamente que tengas que desconectarte y que trates de evitar este dolor, ¿no? Para no generar más enojo, para protegerte a ti, para proteger a tu pareja. Y lo entiendo, es tu manera de protegerte. Normalizamos. Y en ese momento estamos siendo compasivos porque estamos conectando con ese momento presente que nos da nuestro consultante. Le ayudamos a armarlo, le ayudamos a ensamblarlo y hacemos ese paso. Ahorita vamos a ver los pasos del tango, lo adelantamos, y se lo podrías decir a tu pareja desde tu corazón, desde ese lugar que veo, desde esas lágrimas que están saliendo. Y claro que la pareja, al ver un mensaje que está transmitido de una manera distinta, claro que hay una activación de esa parte compasiva, porque está cableada en nuestro sistema y porque probablemente está bloqueada por ese mensaje que no está siendo bien transmitido. A la hora que el mensaje ojalá, ¿no?, se logre transmitir de una manera distinta, ese cerebro que estaba anticipando la agresión, o que estaba anticipando el grito, que estaba anticipando otro tipo de acción defensiva, dice, ¿qué pasó aquí? Y es cuando puede responder y dice, entiendo y escucho tu dolor, yo no sabía. Muchos de nuestros consultantes dicen, oye, yo no sabía, ¿no? Yo solamente veía que tú te ibas, cerrabas la puerta, ¿no? Me bloqueabas, te tocaban, yo no me hacías caso, y yo pensaba que ya, ¿no?, que esto no te importaba a ti. Pero cuando me dices que es tanto tu dolor y es tanto tu sufrimiento y es tanto tu miedo que tienes que irte para poder respirar, para mí es otra cosa. Qué bueno que me lo dices. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Y entonces esa respuesta, ese flujo del consultante A al consultante B es compasivo. Es compasivo, tiene los elementos de la compasión. Es valiente, es sabio y está haciendo algo. Y eso tiene lo que yo llamo esta parte de la experiencia emocional que corrige en el otro también, porque el otro no esperaba esa respuesta. Y cuando procesamos, lo único que hacemos es otra vez, ¿no?, consolidar esta parte compasiva. ¡Wow! ¿No? Te das cuenta de lo que acabas de hacer, eso es muy valiente. Eso se necesita mucho coraje para transmitir esto. Estamos con los elementos de la compasión y generando compasión todo el tiempo.
Hay veces que no se puede, hay veces que nos tiran una bala. Y ahí está la parte del terapeuta, de entender que por alguna buena razón esa persona no puede dar esa respuesta o no puede recibirla. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento que lo está impidiendo, porque hay una emoción reactiva, una emoción, más bien una emoción vulnerable que genera este bloqueo y que hay que ver con curiosidad y volver con curiosidad a revisarla. Ahora, ese es el trabajo del terapeuta con sus consultantes, pero el terapeuta puede generar compasión consigo misma, creo yo, Ceci, con todos estos ejercicios, haciendo meditaciones, tranquilizándose, pero tenemos otra herramienta muy importante que es acudir a los otros. En este caso, acudir a mi supervisor cuando estoy tan atorada, cuando tengo al crítico interno a todo lo que da, cuando siento que no sé este modelo, cuando me siento que quiero tirar la toalla, puedo ir hacia mi supervisor y tener esa sesión para que podamos entender qué es lo que está pasando. Y tengo a mi comunidad como en lo que estamos haciendo ahora y saber que todos estamos en el mismo caldo, como dice Sue Johnson, somos todos pollos del mismo caldo, o como lo que decías tú, Ceci, terapeutas imperfectos. No hay un terapeuta perfecto, ni Sue Johnson es perfecta. Y ella lo dice con toda la humildad y nos ayuda a normalizar y a tranquilizarnos, pero pertenecer a un grupo en donde podamos conectar, a veces con unos grupitos pequeños que hacemos, en donde nos sentimos muy bien, en nuestros grupos de estudio, con nuestro compañero de al lado, con el que hicimos el externship o los core skills y conectamos, también podemos generar ese impulso para ayudarnos a bajarle un poquito a esa parte que se desregula por la crítica y por la vergüenza, que yo creo que son obstáculos muy, muy importantes en la compasión. Pero creo que ya como siempre, me voy de cruces, no paro y me da mucha pena. Pero no, yo solo quisiera enfatizar una de las cosas que dijiste, Vicos, porque es importante tener en cuenta que para poder acceder a nuestro potencial compasivo, a nuestra parte compasiva, a esa parte de nuestra mente que es compasiva, es necesario que nuestro sistema de calma esté prendido, porque desde el sistema de alerta es verdaderamente difícil hacerlo. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros como terapeutas nos identificamos como detonados enfrente de nuestros pacientes, nos va a ser muchísimo más difícil para nosotros el poder estar trabajando desde verdaderamente una parte sabia y valiente. Entonces, es importante que nosotros acostumbremos a nuestro sistema de calma a crecer fácilmente, activarlo fácilmente. Muchas veces por el ritmo de vida que tenemos, por ir de una sesión a otra o lo que sea, no nos damos ese espacio para activar este sistema de calma. Por eso es tan importante hacer algún tipo de grounding, hacer algún tipo de reflexión antes de empezar cada sesión para ayudarnos a nosotros mismos, ¿sí? A esta parte. Ahora, me estaba acordando de una frase que dijo Sue Johnson en una de sus pláticas que tuve oportunidad de ver, que decía que ella aprende de cada sesión. Creo que si nos acordamos que Sue Johnson aprende de cada sesión después de haber generado y creado todo ese modelo, pues vamos, es muy fácil entonces entender que nosotros estamos para seguir aprendiendo en cada sesión. Eso de alguna forma a mí me ayudó muchísimo como a relajar esta creencia de que tengo que tener todo el modelo en la mente, de que tengo que saber cómo hacer todo perfecto. Y eso a mí me ha ayudado a regular a ese crítico interno. Para quienes me conocen saben que lo tengo bastante grande, el crítico interno, y que lo he tenido que trabajar bastante, ¿no? Entonces, es una de las formas. Y quisiera tomar una pregunta que salió en el chat que dice, ¿cómo percibirme como digna de ser visto con compasión? De alguna forma, todos somos dignos de ser vistos con compasión o de recibir compasión al momento en que somos seres sintientes. ¿Sí? En el momento en que la compasión es justamente este proceso que se da hacia cualquier ser sintiente. No puedo ser compasiva con mi taza, aunque se rompa,
porque la taza no siente. En todo caso, sería yo compasiva conmigo mismo porque se rompió mi taza favorita, ¿sí? Puedo ser compasivo con un animal porque finalmente un animal está sintiendo, ¿sí? Es por eso que todos estamos en este flujo de la compasión y somos dignos de ser, de recibir compasión. Ahora, muchas veces nuestros modelos operativos internos no nos permiten y nos han bloqueado este vernos como dignos de compasión. Y hay formas de alguna forma, hay maneras de entrenar a la mente para acudir a este potencial compasivo y poder entonces ir cambiando y modificando este modelo operativo interno. Sí, pero vamos, es algo muy común, sobre todo, como decía Vicos, hoy en día con esta individualidad que tenemos tan presente en todo el hemisferio occidente del mundo, creo que es algo que de alguna forma nos ha hecho perder esa comunidad. Y esa comunidad, justamente, recuerden que, como decíamos, es una de las cosas que ha generado justamente la compasión. Entonces, es como si fuéramos, en lugar de evolucionando, involucionando en este sentido, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener como en cuenta y muy presente. Y, ay Dios, con la flechita no, tiene que ser por acá. Déjenme, ahí está. Bueno, vamos entonces ahora a relacionar los pasos del tango con estos elementos de la compasión. Un poquito lo que ya platicábamos, no sé si quisimos poner esta diapositiva porque sí nos parece que hablar de compasión es hablar de nuestro trabajo en EFT. Cuando Ceci me explicó lo que era la sabiduría, a mí me gustó mucho esta parte de lo que Paul Gilbert explica sobre cómo funciona la mente y cómo todos venimos con estos sistemas de cuidado, el sistema de apego, este sistema de juego, ¿no? Paul Gilbert se basa mucho en las neurociencias para darle sentido al modelo. Y esta parte de la sabiduría es bien importante porque una vez que entendemos cómo funciona nuestra mente y la mente de las personas que están frente a nosotros, nos da como ese marco de referencia en donde podemos partir para estar con nuestros consultantes en lo individual y en la pareja. Y el modelo, a mí me encantó esta parte de entender que este modelo sea un modelo que ya está tan estructurado, tan estudiado, que nos da esa visión muy clara desde la parte, digamos, cognitiva de decir, este modelo tiene 3 etapas, tiene 9 pasos y tiene esta herramienta que es el tango y los movimientos que implica este tango en cada una de las sesiones. Creo que tiene que ver con parte de esa sabiduría, Ceci. Y que cuando nosotros incorporamos todos estos conocimientos, al igual que todas las intervenciones que EFT también nos da, ¿no? El reflejo empático, la validación, la conjetura empática, el reencuadre en términos de apego, el lenguaje de apego, todo esto que aprendemos en los externship y los core skills, por supuesto que nos dan un mapa y por supuesto que nos dan una sabiduría. A veces nos podemos perder, claro que sí. A veces se nos olvida porque nos bloqueamos, por supuesto que sí. Pero regresamos y lo volvemos a repasar y lo volvemos a estudiar. Y a lo que voy es que el tener un mapa, el tener una referencia de dónde estamos y qué estamos haciendo, nos ayuda a sentirnos más seguros y por lo tanto nos va a ayudar a ser más valientes en el sentido de que vayamos hacia los bloqueos y hacia el sufrimiento y vamos a estar comprometidos haciendo. Una vez que empecemos con nuestros consultantes, todo el tiempo estamos pensando cuál es mi siguiente paso, hacia dónde voy, ok, esto va por acá. Y el tango nos ayuda a saber qué hacer, Ceci. Nos ayuda a mantener el compromiso, yo lo diría así. Exacto. Sí, qué bonito lo haces. Ajá, porque cuando yo sé que lo primero que tengo que hacer
es reflejar lo que está pasando en el momento presente, en uno, en el otro o en los dos, ¿no? Y estoy subiéndome y estoy observando lo que pasa en ese sistema. Estoy haciendo algo, ¿no? Estoy manteniendo mi compromiso de aclarar o de hacer claro dónde está el bloqueo, qué es lo que pasó, cómo fue la discusión, y después ya, yo puedo, ¿qué voy a hacer después? Voy a explorar esas emociones más primarias y más profundas con uno de ellos. Ok, me voy a ir hacia él, que veo que por alguna razón a mí me está diciendo estas cosas y creo que es importante explorarlas. Y voy a tomar el detonante, que fue lo que te detonó a ti, el que tú te fueras de la fiesta, agarraras las llaves de tu coche y te fueras, ¿no? Ahí está la tendencia de acción. Y yo ya sé qué voy a hacer. Voy a desmenuzar, voy a ensamblar esa emoción. Ok, cuando tú viste, ¿qué fue lo que te hizo a ti irte de esa manera? Sí, cuando mi esposa empezó a hablar con mi peor enemigo de una manera tan amorosa o tan simpática, en ese momento yo dije, me voy de aquí, no lo puedo soportar. Ah, ok. Ya sé lo que tengo que hacer. Ahí está el detonante, está la tendencia de acción. ¿Qué hay en medio? Tengo que investigar qué es lo que hay en medio de estas cosas. Ya sé lo que voy a hacer, sigo desmenuzando. Dime qué pensaste en ese momento, qué significado le diste a esas sonrisas de tu esposa hacia tu peor enemigo, y empiezo a desmenuzar y empiezo a entender, ¿no? Es mi peor enemigo, ella lo sabe. Nos peleamos hace tiempo por un negocio que salió mal. ¿Cómo es posible que se ponga a platicar? Lo sentí como una traición. Como una traición. Y cuéntame un poquito más. Y vamos desmenuzando hasta que encontramos ese dolor. Ahí nos quedamos con valentía, ¿no? Tenemos ese compromiso. Sabemos que si llegamos al dolor va a ser un vehículo para que podamos hacer una recreación o una conversación acerca de lo que pasó mucho más clara. Y lo hacemos, ya que tenemos armados, ¿qué hacemos? Tengo ese compromiso de seguir. Voy a hacer el movimiento número 3, el tango. ¿Le podrías decir a tu esposa, yo sé que me viste tomar las llaves del coche e irme, pero, y me viste enojado, pero en el fondo lo que estaba era muy dolido, muy sacado de onda de que te pusieras a hablar de esa manera con mi peor enemigo? Me dio muchísimo miedo de que te estuviera convenciendo, de que él fuera más importante que yo para ti. Bueno, se lo podría, que lo diga, y ¿qué voy a hacer con eso? Lo voy a procesar. ¿Cómo fue para ti decir? No, pues no fue fácil y me quedo ahí, ya sé, y valido. Ahí está ese valor, ¿no? Y uso esta parte de la compasión. Fuiste muy valiente. No es fácil poner esto en palabras. Y lo pusiste y te arriesgaste. Y se lo acabas de decir a tu esposa. Y ayudas a la esposa. ¿Y cómo fue para ti escuchar que de esta forma valiente se queda esta persona que agarró su coche y se fue? Se está quedando en este momento para decirte lo que le pasó, para darte el panorama completo de lo que pasó. Me gustaría saber primero cómo es para ti que las cosas, que él se quede para hablar de esto, ¿no? Le ayudo, pues es muy bueno, ¿no? Y yo no sabía. ¿Y cómo es para ti que él, saber de su sufrimiento en ese momento? No, pues me da pena, yo no pensé, yo lo que quería era entender, me puse a conversar 5 minutos, pero no me importa, lo que sea que tenga que contestar. Pero yo ya sé, ya lo procesé, y también sé y sigue mi compromiso que al final de la sesión yo tengo que hacer un movimiento 5 del tango en donde integremos esto, en donde le demos sentido al coraje, al courage, a la valentía, a lo que acaban de hacer los dos, a cómo se respondieron mutuamente, y que esto, aunque sea pequeñito, se vuelve una experiencia que corrige emocionalmente porque hicieron algo distinto a lo que suelen hacer allá afuera. Y gracias a que pudimos estar con nosotros como terapeutas, desde la valentía, la sabiduría y el compromiso, logramos que ellos también tuvieran estos elementos de sabiduría, de valentía y de compromiso con ellos y con ellos mismos y con el otro. Así es como yo lo entendí, Ceci. No sé tú si quieras complementar. No, definitivamente. Creo que lo
lo dices de una forma muy clara. Tan solo recuerdo que me hiciste ver algo que me estaba faltando enfatizar cuando estaba yo trabajando las láminas anteriores, que se me hace como muy importante, porque dentro del paso número 1 estamos con esa conciencia del momento presente. Y la compasión también nos pide muchísima conciencia del momento presente. Entonces, es un paso 1 en donde tenemos que estar con esa conciencia de lo que le está pasando a nuestros consultantes y al mismo tiempo de lo que nos está pasando a nosotros. Ajá. Y también quisiera agregar, en este desmenuzar, en este momento ahora que te estaba yo escuchando, era como si estuvieras diciendo, ese desmenuzar lo que está pasando, lo que le está pasando a la persona, ese meternos, ese con toda curiosidad, indagar para seguir y seguir desmenuzando, es ir armando la sabiduría para entregárselas a ellos, ¿sí? Finalmente la compasión viene de una motivación, viene del sistema de motivación. Y si ustedes recuerdan, una de las cosas que, bueno, en todos los cursos, supervisiones y grupos de estudio que Vicos nos ha mencionado mucho es que nosotros necesitamos organizar la experiencia. Ajá, ¿sí? Esa motivación, justamente, cuando nosotros ayudamos a organizar la experiencia, estamos ayudándolos a encontrar la motivación para que ellos puedan ser compasivos con su pareja. ¿Sí? Entonces, este desmenuzar es justamente empaquetarles esa sabiduría, ponerle marco a esa sabiduría para que ellos la tengan clara y entonces le puedan dar sentido a lo que está pasando a su pareja, ¿no? Claro, que además hay que también diferenciar que hacemos dos cosas distintas con el movimiento número 2 en la etapa 1 o en la etapa 2. En la etapa 1, como dices tú, es esa sabiduría, ese entendimiento de lo que está pasando en el ciclo negativo, que le da sentido a esas tendencias de acción y las descriminaliza para que ese ciclo pierda poder, que es nuestro primer objetivo. ¿Para qué usamos el dolor o la emoción más vulnerable? Para darle sentido a las conductas que vemos reactivas, que son el alimento, digamos, o el punto que toca en el otro y que activa en el otro sus partes también reactivas y defensivas. Entonces, en una primera etapa, nuestro objetivo es estarle dando vueltas a ese ciclo negativo, Ceci, para crear, como dices tú, esa sabiduría, esa comprensión, ¿no? Que genera, con ese valor, que genera ese compromiso de estar con el otro, desde una instancia donde yo pueda conectar con tu dolor. Si hay reactividad, no puedo conectar con ese dolor. Si hay reactividad, nos quedamos en la reactividad. No tenemos la prisa de irnos a generar esa conexión compasiva de inmediato. No cometamos ese error. La reactividad es importante y es compasivo por parte de los terapeutas quedarnos en la reactividad un buen rato hasta entenderla, hasta entender la función del enojo y entender la función del retraerse o cerrarse. Entonces, no hay prisa en entrar a estas partes de empatía o de compasión sin antes ser nosotros claros que hay que quedarnos en esa parte de la reactividad, que es compasión también. Es parte de nuestra instancia compasiva, quedarnos en la reactividad y entenderla y generar, como dices tu sabiduría, que entiendo yo que es claridad, para que mi sistema nervioso, ¿no?, pueda estar más receptivo, porque el momento en que el terapeuta le diga tu enojo hace sentido, entiendo que tu enojo tiene esa función de mover al otro, de decir bien a mí, en ese momento esa persona con esa validación probablemente empiece a generar un poco más de calma y de claridad para poder accesar esas otras partes que están más profundas. Pero en la etapa 1, ¿no?, eso es muy importante, entender la reactividad, darle sentido y usar el dolor, no tan profundamente, sino para armar ese paquetito completo y darle ese paquetito y pasarlo al otro con más claridad,
para generar una respuesta. En la etapa 2 es otra cosa. Ahí sí el sufrimiento, al sufrimiento y como dice Sam, apretarle y picarle con el dedo, Dios mío, pero así es. Pero claro, pero en esa etapa 2 justamente lo que estamos haciendo es acompañar a nuestros consultantes a atravesar el lodo para poder salir y florecer, trascender ese sufrimiento para poder entonces tener esa neuroplasticidad y ser otra persona, ¿no? Porque tú imagínate atravesar el lodo, que no es fácil, con todo ese miedo a atravesar el lodo y dejar al otro ver ese lodo. Imagínate que el otro lo reciba con compasión. Por supuesto que eso va a florecer. La experiencia emocional correctiva es esa flor, no sé cómo se llama la flor, la flor de loto. La flor de loto que se abre, ¿no? Me gusta mucho esa imagen. Pero si no ayudamos a nuestros consultantes a pasar por el lodo, poco a poquito, ¿no? Con mucho cuidado, no va a haber esa flor que se pueda abrir, va a permanecer cerrada. Y si no nos damos nosotros la oportunidad de tocar nuestra vulnerabilidad ante esos consultantes, no vamos nosotros mismos a poder trascender esa inquietud o ese dolor que nos causa para poder entonces dar nuestro mejor como terapeuta. Totalmente. O sea, sí nos toca. A mí esa metáfora, entrar al lodo con ellos es súper doloroso. Es súper doloroso también para nosotros. Y sobre todo porque entendemos que en muchos casos existe trauma muy, muy severo, muy fuerte. Y ese lodo es espeso, es denso, es pesado. Pero tenemos el privilegio, ¿no? de ir con ellos y saber que tenemos la sabiduría, esa parte del coraje o la valentía y el compromiso. Por eso, no, para mí esta diapositiva era tan importante porque creo que es hasta 3 palabras que Paul Gilbert pone como los elementos esenciales para la compasión, son los elementos esenciales para nuestro trabajo en cada momento de lo que estamos haciendo. Por eso me parecía que esta plática era bien importante de traer para incorporar este tema, palabra, estado, lo que como quieran llamarle a nosotros. Entonces, y claro, Elizabeth está diciendo algo que es muy importante. Atravesar el lodo acompañado se hace menos doloroso gracias a la compasión. Efectivamente, la compasión es ese antídoto para poder atravesar el lodo, ya sea nosotros ayudando a nuestros consultantes o atravesar el que nos corresponde a nosotros mismos como terapeutas. Es hermoso lo que nos está compartiendo Elizabeth. Sí, gracias a todos los que están compartiendo y creo, Normita, Ceci, que es hora, porque ya nos quedan solo 20 minutitos, de abrir al grupo y que puedan hacer preguntas directamente. Exacto. Y aprovechar estos 20 minutitos para saber que... bueno, sí. Sí, esta lámina creo que la expliqué un poco al contestar la pregunta de Gerardo. Si en un momento dado queda un poco más de esta inquietud, lo podemos resolver, pero sí quisiera pasar a darles espacio y escucharlos a todos. Algo que también queremos decir, Norma, es que vamos a grabar la meditación y se las vamos a pasar a sus WhatsApp para que la tengan y si quieren hacer uso de ella, la puedan tener ahí para que la puedan escuchar antes de iniciar el trabajo o después de unas sesiones que fueron difíciles. Me parece que puede ser una herramienta linda y que además Ceci lo hace de manera magistral con esa hermosa voz que tiene. Bueno, me encantaría también decirles que efectivamente el ejercicio que compartimos con ustedes se puede dividir, porque la primera parte, si ustedes se dan cuenta, fue verdaderamente una regulación, ¿sí? Es una regulación que se puede hacer únicamente esa parte, la parte de la respiración lenta. La segunda parte está inspirada
en el trabajo de Christine Neff con la pausa de la autocompasión, pero inspirada porque pues finalmente le acomodé los elementos de Paul Gilbert. Entonces, se puede trabajar completa o se puede trabajar fraccionada, pero bueno, es una herramienta que también les podemos compartir. Me preguntan que a qué WhatsApp, no sé, Normis, te lo damos a ti para que... Yo creo que la podemos subir a Telegram, Vicos. Ok. Okay. La podemos subir a Telegram. Y se las podemos mandar a los coordinadores de país y ellos mandarlas en el chat a sus miembros también. Que creo que sería, porque hay un chat, pero no todo el mundo está en el chat, o sea, no todos se han incorporado al chat de conversatorios. Sí, y los que llegaron un poquito tarde vale la pena que puedan oír esa meditación, ¿no? Vale mucho la pena. Pero bueno, queremos abrir el micrófono. Oh, hablamos mucho, Cecilia. Sí, nos colgamos, pero bueno, fuimos sacando algunas preguntas. Sí, vale. Por ahí hablan de que, sí, que quieren que hable un poco más de los miedos, de los bloqueos y las resistencias. Como les decía, o sea, puede haber muchas cosas que en un momento dado nos impida a recibir o a generar compasión o a dar compasión, ¿sí? Y el chiste de esto es tan solo identificar que pueden ser por diferentes causas o a diferentes niveles. Entonces, el miedo a la compasión es un decir, pues sí me gustaría ser compasivo, pero hay un sentimiento adverso que me lo está impidiendo, ya sea porque siento que es algo muy ajeno, porque hay incertidumbre o porque me da miedo en un momento dado tocar el dolor y seguirme e irme y no poderlo detener. Ajá. Después vienen los bloqueos en donde es bueno, de alguna forma, pues sí quisiera, pero... Ajá. Y entonces vienen las creencias. ¿Sí? Pero siento que la compasión me va a hacer ver débil, pero siento que no soy merecedor de compasión, pero de alguna forma no he desarrollado esa capacidad y no lo puedo hacer. Entonces eso de alguna forma también nos bloquea. Y las resistencias son a un nivel ya muchísimo más fuerte en donde pues es un simple y sencillamente no me interesa, no quiero. Ya sea porque el beneficio secundario de no salir de esa zona de confort para tocar ese dolor, pues es mucho mayor al beneficio que se alcanza a ver de poderlo tocar, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos son los tres niveles de lo que nos impide en un momento dado. De bloqueos, ok. Nos preguntan si podemos subir la charla. La charla la va a subir Emilio al canal de EFT Latino. Más o menos tarda un par de semanitas, pero todas las charlas que Normita organiza en los conversatorios están subidas en el canal de EFT Latino. Y quisiera retomar esta pregunta que viene en el chat, que dice, ¿qué pasa si una pareja en la que él tiende a usar la compasión hacia su pareja para evadir y no exponer su vulnerabilidad? Y eso al final genera resentimiento. Yo, de alguna forma, lo primero que se me ocurre es preguntarte si verdaderamente está usando compasión o si está siendo tan solo amable. Porque la compasión contesta siempre la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente necesita la otra persona o necesito yo? Si no se responde esa pregunta desde lo más interno, entonces puede parecer compasión, pero tan solo es una conducta amable, ¿sí? Si lo que verdaderamente necesita mi pareja es que yo no evada, que toque mi vulnerabilidad y se la comparta, pero no lo estoy haciendo, entonces no es compasión, me parece. No sé si tú quieres agregar algo, Vicos. Bueno, sí, lógicamente podemos encontrar ese tipo de acciones, ¿no? Las personas que les cuesta mucho trabajo conectar con las emociones tienden a ser más racionales. Tal vez podría ser que las respuestas compasivas, que creo que es Hannah la que preguntó, estén desde un lugar más racional, menos conectado, como dices tú. Yo creo que hay que quedarnos, ¿no? Hay que quedarnos para rastrear y para entender con mucha curiosidad qué es lo que está pasando con esa parte. Yo te veo responder
y te veo tratar de ser compasivo o de dar esta respuesta compasiva, ¿no? Te veo que le dices que entiendes su dolor. Pero no sé si ella respondería, pero yo no lo siento así, o dependiendo del contexto, y me iría a esa parte de preguntar, ¿no? Cuando tú ves y oyes su dolor, ¿qué es lo que pasa dentro de ti? O sea, porque ese es entiendo yo, no sé si que la compasión es la respuesta al dolor del otro, pero es una respuesta desde mi propio dolor, desde esa parte que me hace a mí sentirlo, ser sensible al dolor. Por eso, si yo estoy sintiendo que esa respuesta es más mecánica o más racional, tal vez me quede un poquito más ahí. Ok, tú dices que sientes su dolor, ¿y cómo lo sientes? ¿No? Yo sí me quedo ahí para entender de veras a qué grado está sintiendo, y exploro con curiosidad y lo ayudo a quedarse, porque pues probablemente para esa persona o no sea fácil o esté usando un mecanismo de decir qué tengo que decir para quedar bien, ¿no? Yo he tenido consultantes que dicen, yo ya aprendí que lo que tengo que decir es, ay, lo lamento mucho, estoy contigo y te acompaño. No es lo que esperamos, pero entonces nos quedamos ahí entendiendo que esa es la parte que él está usando porque cree que eso es lo que la otra persona necesita, que es una conducta evasiva de alguna forma, ¿no? Porque no está conectando con su propia emoción ni la del otro, sino está usando esta pantalla para simular que lo hace. Pero nosotros, con curiosidad y con compasión, vamos a generar algo más claro, algo que nos dé esa sensación de que realmente esté sintiendo a la otra persona. Ajá. Hay una pregunta de Evelyn que pregunta si este ejercicio, supongo que te refieres a la meditación, se puede hacer con el paciente y cuál sería la instrucción para elegir el momento difícil. Yo quiero responder desde EFT, no desde CFT. En EFT lo que hacemos es acompañar al paciente para que tenga la experiencia correctiva desde su propia experiencia del dolor, no a través de una visualización guiada. Ajá. Otros modelos, como CFT, usan visualizaciones guiadas o meditaciones en terapia. Pero en EFT, en terapia individual, porque en terapia de pareja no sería en un momento dado, no veo el momento en el que se podría hacer, pero en terapia individual, en EFIT, por decirlo así, de alguna forma lo que se hace es justamente ayudar a la persona a que toque dentro de la experiencia que te está mostrando, con la que te está trayendo, a que vayas indagando en ese movimiento 2 del tango, que vayas desmenuzando para ir tocando y adentrándote a la emoción, a la sensación, en un momento dado el pensamiento, la autocrítica o lo que hay ahí, y que poco a poco vayas abriendo esa ventana de tolerancia para que vaya tocándolo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, con eso estás ayudándolo a tener muchísima valentía en ese momento. Al momento en que tú ves su respuesta, también puedes estar apoyándolo a que no tenga una respuesta desde la autocrítica, sino que sea una respuesta mucho más amable con él mismo. Y obviamente lo estás ayudando a organizar su experiencia para generar toda esta sabiduría. Entonces, desde EFT, digamos que lo manejamos y lo trabajamos de otra forma, no específicamente con una meditación guiada. Así es. Quiero leer, Catherine dice, agradezco mucho este conversatorio. También soy terapeuta certificada en la compasión y la integración con TFE me parece fascinante. Definitivamente tener un músculo compasivo trabajando me ha ayudado mucho a sostenerme amorosamente en este aprendizaje de TFE que se me ha hecho bien desafiante. Y es cierto, ¿no? Hablamos del terapeuta frente a los consultantes y no hablamos de nosotros terapeutas en el proceso de aprendizaje, que también es súper desafiante y que, como Catherine dice, el generar un músculo compasivo, me encantó esa imagen de un músculo compasivo porque es como un trabajo, nos ayuda a aprender mejor también el mismo modelo y a no desistir. Entonces, muchísimas gracias, Catherine, por tu mensajito, me gustó mucho. Sí, definitivamente el potencial para ser compasivo es algo que se puede trabajar, que se desarrolla, que se puede entrenar,
que se puede fortalecer. Ajá. Porque esto es un proceso, es una habilidad, y de alguna forma, sí, por la cuestión cultural lo hemos venido perdiendo, con toda intención nosotros podemos proponernos desarrollar esa mente compasiva. Ese músculo compasivo. Ese músculo. ¿Alguna Sí. preguntita? ¿Alguien que quiera preguntar algo aquí en vivo o comentar algo? No tengo una pregunta porque todo ha sido sumamente claro. Lo que siento es una profunda emoción del trabajo que ustedes han hecho hoy, de cómo han tocado más allá nuestros corazones y nos han dado paz y tranquilidad de lo que necesitamos hacer más con nosotros mismos. Realmente, Ceci, tu voz es impresionante en cómo guiar y acompañar, las explicaciones claras, y ahí lo dicen en el chat y lo han ido escribiendo en los chats de cada país. Realmente, Vicos y Ceci, este es un regalo hermoso que nos han dado a la comunidad TFE. Creo que vamos a tener que seguir haciéndolo, quizás en las pequeñas comunidades, porque abre las puertas a que nos sintamos parte de, queridos, acompañados, sentidos, que es algo que en este trabajo de ser terapeutas no es fácil de tener. Entonces, gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, Norma. Sí, sí tocas un punto bien importante, que es que no hay suficiente énfasis en el self, o sea, no tenemos que enfatizar la parte del self del terapeuta. Tenemos que hablar de nosotros como terapeutas, tanto en el proceso de aprendizaje, y gracias a Catherine por por su mensaje. El proceso de aprendizaje a veces tampoco es tan fácil y implica mucho reto, y genera el crítico interno en nosotros a todo lo que da. Porque, sí, ya lo entendí, pero a la hora de ponerlo en práctica en los roleplays o ya con nuestros pacientes, híjole, nos empezamos a sentir tan inadecuados que claro que necesitamos estar revisando ese self del terapeuta, qué es lo que está pasando, ¿no? Ya terminé mis entrenamientos y sin embargo me sigo atorando. Ya me certifiqué como terapeuta y sin embargo me sigo atorando. Ya soy supervisora y me sigo atorando. Y seguramente les pasará a los entrenadores también, ¿no? Claro. Y Sue Johnson se sigue atorando. Sí. De lo que se trata esta plática es eso, de saber que a todos nos pasa y de que tenemos que generar ese músculo compasivo, tanto en nuestro proceso de aprendizaje, que no para, porque aunque se acabaron los core skills, seguimos viendo consultantes y seguimos aprendiendo día con día, y en nuestras supervisiones, y en nuestros grupos, ¿no? Y en nuestra convivencia diaria en este trabajo. Entonces, eso no para. Y déjame, sí. Déjame tan solo completar algo de lo que estás diciendo para darle la palabra a Elizabeth y a Hannah. Yo quiero compartirles que me costó mucho trabajo certificarme, pero no fue hasta que no logré dejar de ver el proceso y empezarme a ver a mí e identificar mi autocrítica para regularla, que logré sacar mis videos para certificarme. Se los quiero compartir porque para mí sí fue algo muy significativo y fue algo como muy especial, y obviamente me centró muchísimo más y me afianzó y me aterrizó muchísimo más en la parte de la compasión. Entonces, creo que es una invitación para que lo revisen, para quien tenga ganas de certificarse. Totalmente. Eli y Hannah. Muchísimas gracias, Ceci, justo por lo que acabas de decir. Exactamente, lo siento como una identificación de lo que siento yo acerca de lograr la certificación. Pienso que este trabajo que hicieron en equipo, tú y Vicos, fue extraordinario.
no encuentro una palabra que de verdad les pueda hacer sentir que lo siento tan importante en un momento crucial de nuestra comunidad, me parece a mí. Lo siento como un nutriente. Aparentemente, digo, voy a ser muy atrevida, la compasión es un término que utilizamos fácilmente, pero que difícilmente logramos profundizar, ni siquiera identificar esas características que son las que le dan tanto sentido de la sabiduría, la valentía y el compromiso. Y quiero resaltar la forma, digamos, tan dinámica como Vicós iba integrando en la TFE con los movimientos del tango. De verdad que fue un alimento no solamente para la mente, sino para el alma. Creo que uno de los anhelos de todo ser humano es ser entendido en el sufrimiento. Y como terapeutas y como estudiantes o que nos estamos formando en este modelo, necesitamos de verdad sentirnos entendidos en el sufrimiento que causa la dificultad a veces para poder crecer en el modelo. Como en algunos momentos empieza uno con entusiasmo, pero hay algo que lo aplastó y lo aplastó y lo dejó ahí aplastadito. Lo dejó ahí que no tiene unos alientos de crecer, pero sentir, independientemente de que estemos en un aprendizaje del modelo, en cualquier otra circunstancia, sentir que hay una persona que se está acercando al sufrimiento que uno tiene, ese sufrimiento acompañar en ese sufrimiento es lo que nos hace que la compasión sea más fuerte y se pueda atravesar el lodo y se vea florecer el loto. Hermosísima, hermosísima, y siento que estos nutrientes como el que tenemos cada mes, cada miércoles, pero particularmente quiero desde el alma agradecerles. Me sentí tan entendida, me sentí tan acompañada y, como dices tú, Ceci, me lleno de fuerza. Creo que llegó en un momento en el que voy a atreverme a decir, nuestra comunidad necesitaba escuchar lo que escuchamos. Muchísimas gracias y de paso le doy las gracias a Emilio, no sé si porque ese trabajo que él hace de replicar en el video y de poderlo tener nosotros cada vez que podamos o los que no pudimos estar aquí es de una riqueza muy grande. Muchas, muchas, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hanna. No sé, perdón, no sé si es el espacio. Quería profundizar un poquito la pregunta que hice antes. Si se puede, muy bien. Si no, pues lo dejamos. O sea, yo siento en el caso de esa pareja que perdón mi voz, que la compasión que él expresa es una pareja en que ella es sobreviviente de trauma, entonces él entiende perfectamente lo que ella ha pasado, él lo entiende y siente mucha compasión y empatía por eso. Y al mismo tiempo, al expresar, cada vez es como si fuera su default. Él dice, sí, o sea, es como, no quiero que mis palabras, al expresar mis emociones vulnerables, vayan a herir mi pareja más de lo que ella ya fue herida. Entonces, digamos, sí es una compasión real, no es una compasión intelectual, pero al mismo tiempo es como si fuera una barda para que él pueda ser vulnerable, para que él pueda atravesar su lodo. Sí, sí. Creo que ahora te entiendo muchísimo mejor, Hanna. Qué bueno que lo explicas de esta forma. Sí, fíjate que existe una situación en donde una persona
con trauma, es muy probable que una persona con trauma no haya sido recipiente, no haya sido receptora de compasión y por lo tanto en el momento en que la recibe se detona muchísimo en esta persona. Ajá. De hecho, si el sistema de apego es uno de los sistemas dañados en el trauma, porque justamente el trauma está relacionado con una falta de apego, ajá, en el momento en que se le empieza a dar compasión, es muy factible que se detone nuevamente la memoria del trauma. ¿Sí? Entonces, es necesario tener muchísimo cuidado con la persona que recibe la compasión, porque necesitamos ir abriendo esa ventana de tolerancia muy poco a poco para que la persona con trauma pueda recibir esa compasión. En muchas ocasiones, solo se genera una sensación como de nostalgia o como si se prendiera el duelo de no haber recibido ese cuidado, ese cariño, esa compasión en un momento dado. Pero si hay un trauma profundo, entonces sí se puede revivir el trauma, ¿sí? Entonces, pero aquí estoy hablando no tanto de que la persona que vivió el trauma es incapaz de recibir la compasión, pero más bien que la compasión que la pareja le genera al esposo que tiene apego seguro, le impide a él procesar sus emociones difíciles en la relación. A él. O sea, lo que Hannah dice, sí, lo que Hannah dice es que la ve tan cargada a ella y con tanto peso y tanta presión por su propio trauma, que no hay lugar para las emociones de él, porque él tiene esta sensación de que si las pone sobre la mesa la va a cargar más o la va a herir más. O sea, la compasión que él siente por ella y que es real lo impide desmenuzar sus emociones, ponerlas en la mesa y ser real con relación a lo que él siente. Entonces lo que hay en la relación es mucho resentimiento y se queda ahí. Ajá. Entonces lo que yo veo es que es parte del ciclo, justamente, porque él está teniendo miedo de abrir su vulnerabilidad por dañarla, por lo tanto se está protegiendo. No sé si tú estás de acuerdo con esto, Vicos. ¿Ah? Sí, que de alguna forma... Ajá, sí, estoy de acuerdo ahí ya, o sea, porque no hay mucho tiempo y haremos algo también relacionado con el trauma, Hannah, alguna vez, porque es importante el tema, muy importante y creo que no lo hemos tratado a profundidad, pero bueno, también creo que esta parte de no sé qué tanto se está entendiendo o él está entendiendo lo que realmente es compasión, o sea, él está empatizando tanto con el dolor de ella, más bien, está como sintiendo ese peso o esa carga de ella tan dolida que él siente que para protegerla a ella tendría que suprimir sus propias emociones, ¿no? Pero la respuesta compasiva es otra cosa, o sea, es como tú podrías, si fuera hacia él, tú podrías hacerlo muy despacito, rebanarlo muy delgadito, porque el trabajo con trauma tiene que ser muy, muy delicado, muy rebanadito, y viendo hasta dónde puede ir tolerando ella tanto compartir como recibir, y hacerlo en pedacitos, para que él pueda nada más decirle, oigo tu dolor y estoy aquí presente contigo. ¿No? Creo que la parte compasiva en este sentido, cuando hay tanto trauma, es solamente y al principio la mera presencia ante el dolor del otro. Esa sensación de te oigo y aquí estoy, ¿no? Sin elaborar demasiado sobre estas cosas, sino de poquito en poquito. Pero creo que sí supera el tiempo y el tema. Ajá, pero bueno, te prometo, Hannah, que lo vemos hacia aquí o en nuestro grupo de supervisión, tocamos el tema si así lo necesitas. Gracias. Porque ya nos pasamos, Normita, ¿verdad? Ya nos pasamos. En realidad, de verdad, sin palabras, la integración, la conexión, nos vemos, seguimos y seguimos creciendo juntas, haciendo comunidad, porque juntos somos más y eso es lo que queremos hacer y apoyarnos es
lo que necesitamos seguir desarrollando, todos y cada uno. Exacto. Infinitas gracias, Ceci y Vicos, de verdad, y a todos los que están aquí hoy presentes. Muchas Nos gracias. vemos la próxima. Gracias a todos ustedes. Gracias, Norma. Gracias. Gracias, Norma. Muchas Gracias. gracias. Sí. Y Muchas a todos. gracias. Gracias. Gracias.